Hola a todos, me es muy grato saludarlos en el día de hoy con este nuevo episodio de Syndicate News, uno muy especial, uno de esos episodios que realmente yo disfruto mucho. Hoy vamos a presentarles eh, uno de los ejercicios que más nos gusta hacer en Syndicate, que ya va como en nuestra tercera entrega, y es algo que venimos haciendo desde hace 3 años, prácticamente desde que hemos nacido, y que nos gusta compartir y que nos gusta hacer, y es el análisis de la experiencia de usuario o de lector en los medios de comunicación, enfocado específicamente en los sitios móviles. Esto es un ejercicio que consideramos de mucha utilidad y de mucho valor, y realmente me ha sorprendido este último ejercicio, pues se ve que en el caso de los medios de comunicación, el tema de la experiencia y de la presentación del contenido de los artículos para los lectores empieza a ser muy importante. Realmente se ve cómo empieza a haber una evolución en la forma como presentamos los artículos, en la forma en que se entregan, la velocidad, la molestia o no molestia de la publicidad o de los distractores para poder llegar al contenido. Y creemos que hoy vamos a ver una evolución muy interesante y que con toda seguridad este documento que van a poder luego descargar desde el sitio de Syndicate les va a ser de mucha utilidad. Entonces, para no dar muchas vueltas, vamos entonces con la presentación. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Pues como les comenté, esto es un ejercicio que consideramos de mucho valor. En este caso hemos realizado un compilado de 20 grandes medios altamente reconocidos, ahora los vamos a ver, y nos hemos enfocado específicamente en los sitios móviles porque, pues, digamos que esto es un discurso que llevamos haciendo desde hace ya mucho tiempo, y es que los sitios móviles para los medios de comunicación ya concentran más del 80% de su tráfico, así que es allí en donde hay que poner todo el esfuerzo y toda la dinamita para poder sacar el máximo provecho de este mundo digital. Este es el listado de medios que hemos analizado, muy reconocidos todos, hemos tratado de traer pues las marcas más reconocidas, aquellas que seguimos, que nos parecen que son las que mejor lo están haciendo. Así que espero que ahí se encuentren identificados muchos de ustedes. Y a la vez, ¿cuáles son estos criterios que estamos utilizando para poder hacer este análisis? Arrancamos por la velocidad de carga, en donde analizamos a través de varias herramientas como Google Test My Site, Speed Test, Lighthouse, revisamos ese comportamiento de velocidad y sobre esos 20 sitios sacamos una calificación para cada uno. Luego miramos el tema de accesibilidad, que básicamente lo hemos concentrado en qué tan fácil es para un lector, una vez que carga el sitio, llegar a ese artículo. Carga rápido, obviamente la carga es un tema de accesibilidad, pero una vez que carga, tengo muchos botones, tengo que quitar pantallas, los banners son molestos, no molestos, tengo que aceptar las cookies, en fin, una serie de marañas que el lector debe hacer pues, para llegar a ese contenido de forma accesible o no. Luego, un término muy importante que es el tema de recirculación y consiste en qué tanto está empujando el medio a un lector a seguir consumiendo contenido. Esto después lo vamos a ver en más detalle y veremos cómo muchos medios ya están ayudando a empujar a un lector para que siga consumiendo contenido. Después vamos a ver qué tan enriquecido está ese contenido, qué tan bien construido, si tienen buenos elementos de multimedia o no, imágenes de calidad, videos, infografías, etcétera. Si hay buena interacción, si le permite al lector compartir, comentar, calificar, etcétera. Otro elemento muy importante que estamos viendo
y es que el newsletter o la estrategia de newsletter se está convirtiendo en uno de los caminos y de los pasos más importantes para los medios de comunicación para generar fidelidad. De hecho, ya se llama como el nuevo homepage, muchos de ellos ya lo llaman así. Y por último, un concepto nuevo que nos ha parecido muy importante y que cada vez va a ser más determinante, no solo en los lectores, sino en estas compañías digitales como Google y Facebook, y es la transparencia y confianza del contenido. ¿Qué tan transparente y confiable es el contenido? Está la fuente, está el origen, está el autor, puedo ver detalles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, compilamos todos estos criterios y empezamos a analizar cada uno de estos medios. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar la creme de la creme, lo mejor de cada uno de ellos para entregarlos en este documento. Entonces, digamos que sobre cada criterio estamos entregando el más destacado. O puede que sean varios, según las calificaciones, que sean destacados. Puede que en una sola categoría tengamos un destacado o varios destacados en una sola categoría. ¿Ok? Entonces vamos primero con la velocidad, ¿cierto? ¿Cuál de estos sitios, de estos 20 sitios, fue el más veloz, el más rápido en cargar el contenido? Vemos que el más importante, el más sobresaliente, el más destacado es Le Figaro. Este sitio es el más veloz que hemos encontrado en este estudio, sumando las cargas incluso en 4G y en 3G, la carga promedio es muy buena, es de 1.8 segundos, lo cual lo vuelve el más veloz de los 20. Así que en esta categoría hay un ganador indiscutible, es Le Figaro. Les sugiero que lo revisen, les sugiero que miren cómo es esa carga de velocidad, porque realmente es un factor tan determinante y tan importante que vale la pena verlo en este medio. ¿Ok? Entonces, aquí es muy claro, es muy contundente, este es el ganador. Ahora vamos con el tema de accesibilidad. ¿Qué tan fácil o qué tantas distracciones le estamos entregando a nuestros lectores a la hora de ya cargó el contenido? ¿Qué tan después de cargar el contenido estamos ayudando a que llegue a leer ese artículo? Entonces, dentro del más destacado encontramos a la BBC News. La verdad, por lo menos lo que nosotros pudimos detectar, es que no hay ningún tipo de distractor, no hay pantallas flotantes, no hay que cerrar, no hay que esperar a que se carguen otros elementos, sino que es bastante fácil y rápido, una vez que carga el sitio, llegar al contenido de manera muy fácil y muy rápida. Por lo tanto, aquí BBC News lo hace bastante bien. ¿Okay? Ahora vamos al tema de recirculación, que es este término que les hablé, que es el que permite, de alguna manera, una vez que yo leo un artículo, que tanto me ayuda el medio a través de esa experiencia a que yo siga consumiendo más contenido. ¿Okay? Entonces, en este caso, uno o el más destacado es Yahoo News. Yahoo News ofrece un formato de visualización tipo red social. De hecho, si ustedes lo ven, es muy parecido a estar viendo un Twitter o estar viendo incluso Instagram. Realmente es muy agradable y es muy limpio la forma como yo puedo ir viendo un título, ver una imagen y poder scrollear de forma infinita el tipo de contenido. Yo puedo revisar rápidamente y puedo picar muy fácil y muy, ya les digo, muy agradable esta forma de consumir contenido y que creemos que definitivamente empuja a una mejor recirculación de contenido. Esto definitivamente, esta forma de visualizar en red social, que para la gran mayoría de los navegadores móviles es la más habitual, es una forma bastante acertada de hacer que un usuario quiera consumir y consumir más contenido.
Y por último, en este caso, en esta categoría de circulación, BBC News, al no generar tanta saturación al lector, realmente esto le permite al lector poder consumir más contenido. Entonces, digamos que la velocidad, la accesibilidad está ligada a la recirculación. Entre menos distractores, entre menos elementos que el lector tenga que quitar, esperar a que carguen, molestos, etcétera, esto me permite o le permite al lector poder aumentar la cantidad de contenido a profundizar. Querer picar y comer más contenido definitivamente es un factor que va a ayudar a empujar la recirculación. ¿Okay? Ahora vamos a este factor que es el enriquecimiento del contenido. ¿Qué tan enriquecidos es el contenido en cada una de estas sitios analizados? La verdad, aquí debo decir que no ha sido fácil esta categoría. Todos los medios seleccionados realmente lo hacen muy bien, muy bien. Sus artículos son la gran mayoría muy enriquecidos, muy bien titulados, con unas imágenes muy atractivas, con elementos adicionales que los vuelven mucho más potentes. Aquí, la verdad, pues, digamos que la calificación es casi que muy similar. Destacamos, obviamente, algunos como el New York Times, es muy cuidadoso en ese sentido. Cada detalle es se nota que es muy bien cuidado, títulos, subtítulos, entradillas, imágenes, todo como casi como una pequeña obra maestra cada uno de sus artículos. Otro que lo trabaja muy bien es The Washington Post, en este caso, pues siendo una de las noticias, o quizás la noticia más importante en las últimas décadas, el caso de la pandemia, en este caso, el Washington Post ha creado toda una guía muy enriquecida, unos elementos visuales que ayudan rápidamente a pararse y entender qué es lo que está ocurriendo. Muy interesante esta tendencia, porque lo vemos como una tendencia de enriquecimiento de contenido por parte de los medios y ahí pues casi que prácticamente todos los analizados entran en eso. De Bloomberg también genera unos elementos muy poderosos en el caso de sus artículos que están ligados obviamente a temas económicos. Cada vez que hablan de una de las compañías o si hay varias compañías incluidas en el artículo, las referencias a cómo están cotizando en la bolsa, los indicadores de bolsa, etcétera, etcétera, hacen realmente muy ameno y muy valioso poder consumir los artículos en este medio. Eh, Forbes también lo hace muy bien, incluso delimita, por ejemplo, las cantidades de vistas que tiene el artículo, una fecha con una hora muy clara de cuándo se está publicando, el autor, si es contribuidor, qué categoría es, etcétera. O sea, esto visualmente tan rápido son unos elementos que le ayudan al lector a entender que esto es un contenido bien construido, que es agradable, que es valioso y que es relevante. ¿Okay? El país de España también está haciendo un trabajo extraordinario en este sentido. Obviamente, como lo dije anteriormente, el tema de COVID ha hecho que muchos de los medios tengan estructuras y categorías o dentro de las mismas categorías. O sea, en el caso del COVID, ya es casi que una categoría y de ahí muchos de los medios están abonando y constantemente sembrando contenidos muy valiosos y muy potentes. ¿Okay? Este es otro también, como les dije, realmente ahí casi que todos están haciendo un gran trabajo. Eh, Entramos ahora a la categoría de la interacción. Entonces, en el caso de la interacción, como les dije, la interacción es
qué tanto los medios están aprendiendo que ya no son solo comunicadores, solo comunican, sino que ya tienen que empezar a actuar, a interactuar, a ayudar a interactuar con sus lectores. En este caso, pues uno de los más sobresalientes, BuzzFeed. BuzzFeed invita a una interacción muy fuerte desde el momento uno con sus artículos. El solo hecho de decir ser la primera persona en comentar es algo que realmente hace que uno quiera comentar. Está claro pues que el modelo de BuzzFeed es ese, pero invitar a comentar, a ser crítico, a dar sus opiniones, es algo que pues vemos como algo muy atractivo. Esto definitivamente genera interacción, no solo interacción, sino compartir los artículos. Eso te hace mover ese contenido por los diferentes canales digitales. Otro de esos elementos visuales que nos encanta y que hemos visto reiterativamente durante este tiempo en los análisis es este, digamos, como termómetro que ofrece Forbes. Es un elemento visual muy poderoso y es de alguna manera, te permite ver qué tan calientes están siendo en la temperatura los artículos, qué tantos lectores están generando, y esto a la final hace obviamente que pues esto es como los bares, ¿no? Como los restaurantes. Si está muy lleno, pues es que es muy bueno. Entonces, este mismo concepto de bares y restaurantes, pues en este caso, si hay un artículo que está creciendo mucho en lecturabilidad, pues obviamente es o porque es muy bueno o porque es muy importante, y yo definitivamente lo tengo que leer. Entonces, estos elementos no pueden pasar desapercibidos en la experiencia para el lector, y esto definitivamente hace que yo interactúe, comente, genere, entre, ayuda incluso a la recirculación, pues porque definitivamente me va a ser mucho más interesante ver los artículos que están siendo más calientes. Estos elementos no pueden pasar desapercibidos. Estas pequeñas flechas que me dicen si va hacia arriba o si va hacia abajo son elementos que ayudan a realmente entender muy rápido para el lector si vale la pena o no leer un artículo. Entonces, este es un ejemplo que considero de mucha importancia. Yahoo News también nos permite, sin tener que scrollear todas las comentarios, sí me permite ver qué tantas reacciones tiene un artículo. Si el artículo tiene muchas reacciones, es porque es un artículo que es caliente y que definitivamente no me puedo perder. Entonces, como pueden ver, el agregar elementos que me generan interacción están empujando a su vez a que haya mayor recirculación del contenido, que me va a invitar a leerlo, y por ende, pues voy a consumir más, voy a compartir más, y esto va a hacer que ayude a atraer más fidelidad y más lectores y más audiencia a mi medio. ¿Okay? Entonces, son elementos que definitivamente son importantes de analizar. Quisimos traerles este ejemplo porque nos pareció un elemento tan delicado, pero a la vez tan sencillo y tan simple, que no puedo dejar de compartirlos. Si entran a Bloomberg van a ver una de las cosas que uno más hace, sobre todo con este tipo de medios que tienen estos análisis y esta información tan profunda, y que por hábito uno quiere compartir, se ha vuelto muy molesto abrir una ventana, encontrar el botón para compartir en Facebook o en WhatsApp, lo que sea. Y Bloomberg lo que hizo es que rápidamente generó un botón que al yo dar clic, esta URL ya queda lista para ser compartida por cualquier herramienta. Entonces es muy fácil de compartir por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. No hay nada, o sea, es un solo paso, y en ese solo paso yo ya genero esa interacción. Nos pareció un elemento
nuevamente, sencillo, pero a la vez que te genera como un bienestar, como, uy, me lo estás poniendo tan fácil, tan deliciosamente sencillo, que obviamente va a ser mucho más fácil para mí compartir contenido y eso obviamente le trae pues mayor tráfico a Bloomberg. Entonces, un elemento que vale la pena revisar. ¿Ok? Vamos entonces ahora con la estrategia de newsletter, de email, nuevamente, ese nuevo homepage que vale la pena realmente que hagan su tarea en este sentido. Esto, digamos que no es algo nuevo, pero sí que hay unos ejemplos muy potentes y muy valiosos que vale la pena aplicar. En este sentido, sí debo decir que el rey y el que está haciendo la tarea de forma correcta y que se está encargando de mostrar al mundo de los medios de comunicación que es definitivamente el paso a seguir, es el New York Times, en donde su estrategia de newsletter es muy verticalizada, muy potente, en donde la oferta de newsletter es muy amplia y es muy bien construida. De hecho, uno de estos artículos que uno revisa y le llegan, habla algo así como los medios deberían tomar al newsletter, al email, como una herramienta única, como una estrategia digital única, con su propio camino, con su propio equipo, con todo como una sola fuente, porque es tan importante y es tan potente que vale la pena hacerlo. Entonces, en este caso, está claro el ejemplo. El New York Times es el rey por excelencia en este sentido. Otro que lo está empezando a hacer muy bien o que viene haciéndolo muy bien es el país de España, donde de forma constante está proponiendo inscribirse al boletín, en que ya hay una oferta amplia de boletines. Así que digamos que esta es la estela que está empezando a dejar el New York Times con sus ejercicios. ¿Okay? Vemos también el Clarín también empieza, diario El Clarín de Argentina empieza a generar este tipo de estrategias y pues como les dije, eh, no hay nada más importante en este sentido que arrancar a hacer ese proceso y esa tarea de estrategia en email. Ya para ir cerrando, vamos con el concepto de transparencia, que es lo que les decía al principio y son esos elementos que me van permitiendo como medio mostrar que las fuentes son válidas, que sobre todo competir contra los fake news, perdón. Esto es algo que no solo desde editorial se ve que ya se empieza a trabajar, sino que también estas compañías como Google, como Facebook, cada vez están poniendo más ojos y más elementos que permitan eh, eliminar estos aspectos. Cuando encontramos muy buenas prácticas como esta del The Guardian, que se agradece definitivamente que te digan, porque nos ha pasado, creo que a todos nos ha pasado compartir noticias que la fuente es correcta, pero quizás son noticias ya, digamos, antiguas, viejas, y que digamos que no están conectadas con el momento en el que están ocurriendo algunas noticias, pues esto genera confusión, genera como, hey, pero es que esta noticia era pasada, no está, está fuera de lugar. Entonces, este elemento se agradece muchísimo. Aquí podemos ver con claridad que The Guardian nos está diciendo, esto es un artículo que ya tiene 5 meses de antigüedad. Por lo tanto, en el momento en que tú lo vayas a leer, pues que tengas claro que eso ya se contó, ya pasó y que pues vas a ser un poco más fino al momento de compartirlo o entender la situación o simplemente generar pánico, porque pues, uno puede compartir una noticia sin ver la fecha
pues no da lugar. Entonces, este elemento de transparencia, este elemento de certeza es un factor de altísima relevancia y de usabilidad que vale la pena aplaudir de pie para The Guardian. ¿Okay? Otro aspecto de transparencia que cada vez estamos viendo y es que los medios están mostrando quiénes son sus autores con mucha, digamos, con mucha claridad. O sea, realmente aquí hay una persona detrás, esto no es cualquier persona, es un profesional, no necesariamente es un comunicador, pero es un profesional en lo que hace. Aquí está su biografía, o en este caso su microbiografía, dónde ha trabajado, dónde ha nacido, cómo se llama, una foto, es una persona, incluso lo puedes seguir en Twitter. Así que los medios se están dando cuenta que ellos, pues lo que son una gran marca que, de acuerdo a una serie de políticas y una serie de protocolos que generan al interior en su forma de procesar el contenido, pues digamos que están perdiendo el miedo a mostrar digamos, sus redactores o sus generadores de contenido, y eso a la vez le está generando una transparencia y una seguridad al lector de lo que está consumiendo y de alguna manera pues lo que está comprando o adquiriendo. ¿Ok? Entonces, allí también vemos un ejercicio muy interesante por parte del Washington Post. Aquí Forbes también utiliza una línea muy similar a la del Washington Post, un nivel de detalle muy grande, y esto hace obviamente que su contenido tenga muchísimo valor y muchísima importancia. ¿Okay? Otro detalle, estos son otros detalles de esos que uno agradece en la experiencia de usuario y de lector, y es que la Folha de Sao Paulo, el gran medio de Brasil, ofrece unos elementos muy interesantes de tráfico que a veces, o a veces no, los medios nunca lo dan, y vale la pena. Aquí nos están diciendo con mucha transparencia, mire, nosotros tenemos esta audiencia y tenemos esta cantidad de visitantes únicos y a la fecha. Y eso, la verdad, ya sea como anunciante, como consumidor, como investigador, como lo que sea, es algo que tú agradeces y dices, mira, este es una fuente confiable, tiene tráfico, lo visitan, es transparente, o sea, habla muy bien en este caso de este medio. Nos pareció otro elemento de mucha utilidad para generar transparencia, perdón, y confianza. ¿Okay? Entonces, viendo, digamos, después de hacer este recorrido en cada una de las categorías que les mostramos y detectando digamos, esos ganadores, les traemos 10 conclusiones generales para ir cerrando este ejercicio. La primera es que la experiencia de usuario-lector empieza a ser algo fundamental, como les dije al principio de este episodio. Lo veo con mucho agrado porque venimos haciendo este ejercicio ya 3 años y sí se empieza a notar ya un cambio en los elementos de experiencia del lector, del usuario. Es algo que ya vemos que es importante para al menos estos 20 grandes medios que revisamos. También queda muy claro que la velocidad de carga es un factor súper importante y súper valioso para estos medios. Es algo que queda clarísimo y que ya definitivamente para estos medios es como esto tiene que pasar. Otra de las cosas que vemos es una disminución en la saturación de publicidad invasiva, de elementos distractores que te interrumpen. O sea, vemos que por lo menos los medios empiezan a despejar un poco esa llegada y hacer más accesible el contenido eh, para el lector. Lastimosamente no sabemos si esto está inducido de alguna manera por la crisis del COVID.
Si lo está haciendo, pues desde el lado del lector es algo que se agradece. Puede que monetariamente esto tenga tras bambalinas otros factores, pero del lado visual del lector y de experiencia para el lector es algo que definitivamente se agradece y mucho. ¿Okay? Eh, Esto, de alguna manera, estamos viendo que genera un empuje a la recirculación, que todos esos elementos que nos saturan, la carga de velocidad, esto está ayudando a que la gente consuma más contenido, el uso cada vez más notable de navegación tipo scroll infinito o navegación tipo red social es algo que definitivamente que ya está habituado, que ya está, digamos, dentro del ADN de los lectores digitales o los usuarios digitales, y esto definitivamente ayuda a que el medio pueda crecer en consumo de contenido. La interacción, como vimos, no solo es comentar, es cómo le hago para que comparta más fácil, cómo visualmente le ayudo para que entienda que esto está siendo caliente, esta noticia es importante, no te la puedes perder. Todos estos elementos ayudan a que más personas lleguen a mi contenido y que la fidelidad de mi medio sea mayor. El tema del newsletter creo que es bastante importante y no se borren de la frente y de su cerebro que es el nuevo homepage. Dejen de estar pensando por lo menos en que todo se concentra en el home desktop o en el home móvil. Eso no está ocurriendo y de verdad que vale la pena hacer un esfuerzo y hacer un trabajo concentrado en que el newsletter se convierta en esa herramienta estratégica de fidelización. La guerra o la batalla contra los fake news, creemos que estos elementos de transparencia ayudan. Uno de los más destacados definitivamente del Guardian es uno de los que más nos encantó. Realmente es muy agradable que el medio te diga, mira, esto ya pasó. Esa transparencia de la fuente, de quién es el autor, ayuda un montón. Y le permite de alguna manera al medio empezar a ganar ese posicionamiento y digamos, ese valor como fuente principal. Y por último, pues la industria de los medios se está transformando digitalmente y sentimos nuevamente, al menos con los medios que estamos viendo, que sí empieza a ser de forma acelerada. Abracen la tecnología, no dejen para lo último cosas que definitivamente tienen que hacer, ensayen, hagan, prueben y utilicen todos los medios que hoy, independientemente del tamaño que tengan como medio, hay muchos recursos y hay muchos elementos que pueden ser usados para ayudar cada día más a la experiencia del usuario y entre más agradable hagan esa experiencia para el usuario, seguramente van a tener más audiencia, más lectores, más fidelidad y eso sí o sí se va a tener que transformar en mejores ingresos. Por último, una especie de bonus track, como se dice en inglés, o un bono o un adicional, un último postre, un par de buenas prácticas que encontramos que no están dentro de las categorías, pero queremos compartir. Esto, por ejemplo, nos llamó mucho la atención en el caso de La Nación, cómo visualmente parece una app, pero no lo es. Es el sitio móvil, pero se agradece esta forma de navegación por parte de La Nación para que el lector tenga una forma mucho más, digamos, natural y cercana a lo que consume día a día, apps con toda seguridad, para que la experiencia sea mucho más placentera. Entonces, en este caso vemos este elemento de La Nación, nos pareció muy llamativo y quisimos compartirlo. Ojo con estos elementos versus la velocidad. La velocidad no puede ser un factor, en este caso, visualmente puede ser muy lindo, muy bonito, pero versus la velocidad, no tanto. Si tuvieran que poner algo sobre la balanza, les sugiero que la velocidad sea la que más peso tenga en ese sentido. ¿Okay? Y en este caso, Infobae
es el medio, ese nativo digital que más ha crecido en español. La verdad es un medio que hay que estudiar y que hay que analizar, ver con mucho detenimiento. Vimos que ofrece un abanico gigantesco para compartir contenido, sus artículos en cualquier red social. Eso nos llamó la atención. Digamos, nuevamente, es una forma de ponérselo un poco más fácil al lector, y pues está de una manera muy destacada en cada uno de los artículos, así que pues lo vemos como algo que vale la pena analizar y estudiar. ¿Okay? Y por último, pues digamos que The Guardian genera una recirculación de contenido muy bien construida sobre un mismo artículo, conecta una gran cantidad de artículos relacionados a esa misma categoría o a esa misma noticia y muy bien, digamos, definidos por su fecha, o sea, está como todo como un libro. Es un libro, es una bitácora de viaje de ese artículo, me gusta más esa palabra, esa bitácora de viaje de ese artículo, de esa noticia, y por lo tanto al lector se le permite de una forma muy clara y muy agradable tener como un histórico muy rápido de todo lo que ha ocurrido en el tiempo con esa noticia. Así que The Guardian nos muestra otra vez una forma muy transparente de comunicar y de hacer el contenido. ¿Okay? Bueno, se me pasaba del mundo. Este elemento, por ejemplo, de visualización muy rápida de lectura o de potencia del artículo. Esto es un ejemplo que ya hemos visto, pero en este caso nos llamó la atención porque es un aspecto como muy pequeño, muy bien puesto, porque no genera, no colapsa, no genera distracción, pero definitivamente llama la atención y me permite de manera muy clara y muy visual, pues entender qué tan potente y qué tan claro es, qué tan relevante es este artículo. ¿Ok? En este caso, este elemento de la vanguardia de España nos gusta mucho, vimos en cada una de casi todos los artículos que vimos, por lo menos los de opinión o que generan debate, siempre que al final están cerrados por un botón a votar. La vanguardia está haciendo que el lector interactúe con la noticia con un elemento muy sencillo de votar. Y ahí te dan, normalmente son dos opciones de la noticia, ¿okay? Si no pasa, no pasa, lo que sea, pero esto está generando pues una interacción con el medio muy interesante y seguramente le permite a la vanguardia poder ver qué tanto calor genera una noticia para sobre esas votaciones agregar más contenido o construir más contenido. Así que también un elemento muy valioso y a la vez muy sencillo, la verdad, para técnicamente. ¿Ok? Entonces, con esto cerramos este capítulo, este largo capítulo, pero espero que haya sido de mucho valor. Como ven, hay elementos súper interesantes, súper relevantes que pueden tomar, que pueden utilizar. Como siempre digo en mis conversaciones privadas o en público, abracen la tecnología, no dejen de probar, es el momento de probar, no habrá un momento igual y si no tomas la tecnología, vas a desaparecer con toda seguridad. Aquí les comparto nuestras cuentas de Twitter, mi correo electrónico y este contenido será publicado también en nuestro sitio syndicate.com para que pueda ser descargado completamente gratis. Así que mucha suerte, muchas gracias, espero que se encuentren bien, que sus familias se encuentren bien y que podamos tener una próxima oportunidad para vernos y compartir contenido. Un muy especial saludo.